Santiago de Compostela, ciudad de canteros, maestros en el trabajo de la piedra. El peso de Santiago no es solamente físico, es también político. Santiago es la capital de Galicia desde 1982 y ciudad patrimonio por la UNESCO. Vitalidad y negocio, acción y religiosidad. Santiago no es una ciudad cualquiera, es un destino, consolidado por una larga tradición cristiana y señalado por una estrella. El centro de la ciudad es la Plaza del Obradoiro, en cuyo perímetro cuadrangular están representados 4 poderes fácticos. 1. El poder religioso. 2. El poder de la universidad. 3. El poder político. Y 4. El poder económico. Poder económico representado por la fuerza emergente del turismo. El antiguo Hospital de los Reyes Católicos es hoy parador de lujo. Según la tradición, en el siglo I la tumba de Santiago Apóstol fue abandonada en el bosque y descubierta por un eremita 6 siglos más tarde. La noticia dio lugar a una de las vías de peregrinación más importantes de la cristiandad, el Camino de Santiago. Santiago pasó de ser un pequeño pueblo a consolidarse como una de las más conocidas ciudades de la cristiandad. La imponente fachada de la catedral es solo un estuche. La razón es que la fachada barroca envuelve una de las joyas románicas de todos los tiempos. Pórtico de la Gloria, trabajo sublime del maestro Mateo. En todos sus ángulos, la catedral tiene más puertas. Una de ellas, la Puerta Santa, solo se abre en los años santos compostelanos. En el interior trasladan el botafumeiro. Confesores en todos los idiomas, ciudad de peregrinación. Para quien estuvo en verano, es muy posible que el templo evoque imágenes bien distintas. Los años santos se celebran cuando el 25 de julio, fiesta del apóstol, cae en domingo. Espectáculo colectivo que se disipa en los días de invierno de un año no jubilar. Cuando el mundo cristiano perdió el este, las cruzadas, Tierra Santa, se potenció el oeste, peregrinos, el Camino de Santiago. La figura de Santiago Matamoros hay que situarla en el contexto de que no solo se enfrentaban 2 religiones, sino 2 culturas, 2 tradiciones distintas. Por eso la marcha triunfal de Almanzor en el año 997 y la destrucción de Santiago no tenía tanto un interés militar como político y en cierto sentido propagandístico. Toda la urbe gira en torno a la catedral, y la catedral gira en torno a la cripta con los restos del apóstol. Compostela, Campus Stellae, campo de la estrella. Aunque hay otras, esta es la etimología más conocida. Desde hace poco se ha recuperado una costumbre medieval, visitar las cubiertas de la catedral. Antaño los peregrinos subían hasta aquí y en un pilón quemaban la ropa vieja, la ropa del peregrinaje, como un acto de purificación. Contiguo a la catedral, el mejor vestigio del románico civil, el Palacio de Selmírez, nombre de un remoto obispo, a la vez que señor feudal. Cocina de más de 1000 años.
Salón del Trono. En los capiteles, restos fidedignos de una boda o un convite. El espacio urbanístico del casco viejo ha sufrido tantas modificaciones que es posible que un edificio del siglo XIX sea colindante con uno del siglo XII. En todo caso, el casco desprende una armonía cuyo elemento unitario es el granito. Hay una quintana de vivos, al igual que hay una de muertos. Inmensa plaza sobre lo que fue un cementerio. El Santiago que hoy disfrutamos le debe mucho a los arquitectos barrocos Domingo de Andrade y Fernando de Casas y Novoa. El barroco no solo está en rúas y plazas, sino en palacios e iglesias. El baldaquino rococó de San Martiño Pinario es sencillamente impresionante. El inmenso tamaño del templo está en consonancia con el del monasterio al que pertenece. San Martiño Pinario es uno de los monasterios más grandes de España. El propio recinto del monasterio da cabida a una exposición que muestra un Santiago cibernético, soñado o ideado. La exposición Galicia Digital es un pequeño parque temático de interiores que enseña a Santiago y Galicia como un paisaje de videojuego. Es una alternativa lúdica a la seriedad de tanto monumento. Una de las cosas que llama la atención del visitante son las chimeneas. Parecen torres. Una gran chimenea es un símbolo de fácil lectura en la precaria sociedad del siglo XVIII. Aquí hay una gran cocina, se venía a decir. No se pasa hambre. La chimenea es, pues, un símbolo donde se representa la abundancia y, por lo tanto, el poder y el prestigio. Elemental y directo. En Santiago hay iglesias de mucho interés. La iglesia de San Francisco es espectacular, aunque mucho menos curiosa que la de Santa María del Sar, a la que Gonzalo Ballester comparaba con un barco varado cuyas cuadernas serían los arbotantes. Sin ellos, la iglesia se hundiría. A causa de problemas en la cimentación, estamos en uno de los templos más escorados de nuestra geografía. A 3 minutos del centro de Santiago hay un mundo que es otro mundo. Se pasa de la ciudad al campo en un paseo insignificante. El río Sarela se domestica cuando entra en la ciudad. En su ribera hay arquitectura de primera calidad. Partiendo de la estructura tradicional de una vaquería, se han desarrollado espacios muy sugerentes. Partimos de una posición de equilibrio en el cual la oferta y la demanda están superpuestas. Es decir, es un programa que funciona. La Universidad de Santiago es una de las de mayor tradición de nuestro país. 25.000 estudiantes sobre una población de 100.000 pesan mucho. Vitalidad joven que anima las viejas piedras. La Universidad de Santiago se remonta a la Edad Media. Durante siglos mucho conocimiento recaló en Santiago a causa de los peregrinos. No parece extraño que la Facultad de Medicina tenga una consolidada tradición. En el Renacimiento fue el cardenal Fonseca el gran impulsor de la universidad.
En el propio Colegio de Fonseca hay una biblioteca llena de encanto, producto de la donación de un indiano y cuyo tema monográfico es América. La biblioteca de la Facultad de Historia tiene todo el sabor de las bibliotecas vetustas. Las antiguas orlas tienen una gracia especial. Los rostros y los peinados no tienen más de 50 años, pero parecen lejanísimos. Biblioteca de la Facultad de Comunicación. Este es el nuevo Santiago. Inteligencia en el uso de la luz, calidad arquitectónica, discreción en las formas. Institutos de investigación. El 60% de la acuicultura española se da en Galicia. Gracias a un acuerdo entre empresas y universidad, la de Santiago garantiza la seguridad alimentaria del mejillón, ya que sigue el control diario de las bateas de las rías gallegas. Gastronomía gallega, ligada al mar y a la tierra. Pero no todo se resume a la cocina tradicional. Hay restauradores cada vez más renombrados que apuestan por condimentos donde se une calidad e innovación. Tanto un tipo de comida como la otra no serían nada sin el mercado. Con una estética cercana al neorrománico, el mercado de abastos es un escaparate de materias primas que son netamente ecológicas sin decir que lo son. En Galicia lo natural es sello de la casa. Pensei que mudaba por 5, eu quería por 5, son tan parecidos así doblados. Las paisanas forman parte del paisaje diario con toda naturalidad. Esa Galicia hace juego con algunos comercios tradicionales. Son comercios que aún conservan el encanto de otros tiempos y que milagrosamente aún logran sobrevivir en estos. El centro comercial de Fontiñas tiene una característica curiosa. Pisos literalmente incrustados en el propio centro comercial. Los salones y dormitorios de muchas de estas viviendas se asoman a tiendas y a cines, como si se tratase de un patio de vecinos futurista tipo Blade Runner en pequeño formato. Espacio que a cierta escala representa la vida hacia adentro, propia de una tierra en la que la lluvia es algo más que frecuente. Llueve. Y llueve con persistencia. Pero la lluvia aquí nunca impide la vida. Se convive con ella. Incluso es ella la que propicia el diálogo en los cafés, las tertulias y la animosa vida de la ciudad estudiantil. Santiago se divierte. Y así me divertía y veía mientras vivía, sabía lo que me hacía, que muchos no comprendían. Así pasaban los días y yo crecía. Buscando mi lugar, como tenés todo en la guía. Es lo que me viví, en la estaba viendo de estudio y me sentí feliz al fin aquí. Voy así sin paro, paso los pasos que di. ¡Santiago! ¡Sí! Mira. Ay, qué curioso. Hay un Santiago para turistas y un Santiago de verdad. Solo en los días que hay exámenes, los bares de vinos tienen vacíos elocuentes. En algún rincón de la ciudad
Algunos emplean parte de su noche en practicar las muñeiras, los bailes tradicionales gallegos. Para cerrar la noche, hay locales de copas hasta altas horas de la madrugada. Aunque son parecidos a los de cualquier otra ciudad, está claro que aquí obviamente no se bailan sevillanas. Por el contrario, hay mucha música celta. A partir de los años 80, Santiago buscó un modelo de urbanismo exquisito que propició más calidad de vida, pero repercutió en el encarecimiento de la vivienda. De hecho, muchos jóvenes se fueron a vivir a pueblos de los alrededores. El nuevo urbanismo pasa por una mayor calidad en dotaciones de todo tipo, con una activa vida de barrio y un incremento espectacular de parques y jardines. Santiago es la ciudad gallega con mayor número de metros cuadrados de jardín por habitante. La Alameda es el parque de toda la vida, que expresa el sosiego decimonónico del bosque disuelto en jardín. La tradición dice que el primer eucalipto que llegó a Europa se plantó en la Alameda. En la Alameda hay estatuas de gallegos universales, Rosalía de Castro o Valle Inclán. O de otros, unas conocidas hermanas cuyos inexcusables paseos por el parque de la Alameda eran bien celebrados. Exaltación de la vida cotidiana, no hay duda. Aunque también una invitación para que los muy discretos cambien sus rutinas diarias. No vaya a ser que el día menos pensado les hagan una estatua. En el Parque San Domingos de Bonaval se ha tomado la valiente decisión de no destruir el muro del viejo cementerio, hoy vacío de restos. No deja de ser curioso que lo que fue Campo Santo se haya convertido en un eventual campo de juego. Hay un Santiago de verano, lleno de turistas y peregrinos, y otro de invierno, lleno de paisanos, funcionarios y estudiantes. Ahí está el hermoso espacio del casino, hasta no hace mucho privilegio exclusivo de unos pocos, que además lo eran del género masculino. Grandes exposiciones recalan en Santiago. Una ciudad en la que llueve es amiga de la charla y el encuentro. Mucha de la vida cultural de Santiago es vida de interiores, a la que ya es propensa la arquitectura gallega tradicional, con sus típicas galerías, elemento arcaizante que destaca en el moderno auditorio. La vida cultural de la ciudad pasa por la presencia consolidada de la Real Filarmonía, incluso en curiosidades como recuperar la partitura de Sostakovich para una película del año 29. Santiago siempre tuvo mucho que ver con la música. El románico santiagués legó una iconografía instrumental bastante completa.
Promesas musicales de los conservatorios gallegos maduran y aprenden en el interior de este edificio, construido con la intención de favorecer su maduración artística. El solfegio, ¿no? ¿No es más rápido? Digo. Sí, es más rápido. O sea, el doble de rápido. Que funciona nerviosa la cama. ¿Las pistas? Escuela de Altos Estudios Musicales. Estuche de la delicadeza. Un cubo de granito tosco para encerrar algo tan evanescente y sutil como la música. En el empeño decidido por embellecer Santiago, la ciudad ha incrementado su patrimonio con valiosas piezas de arquitectura contemporánea. En este muestrario hay varias obras del portugués Álvaro Siza, Premio Pritzker, que es algo así como el Premio Nobel de los arquitectos. En la Facultad de Comunicación, Siza ha intervenido incluso en el diseño del mobiliario. Pero no todo es Siza. Este colegio fue diseñado por el arquitecto italiano Giorgio Grassi. Ornamentales que adornan do parque, son árboles do parque, non son árboles... Ciudad de la Cultura de Galicia, un proyecto ambicioso ideado por el norteamericano Peter Eisenman. ¿La proa de un barco? Centro Cultural de Barrio, una pieza del prestigioso arquitecto John Hedduck. Y tiene que observar durante más o menos medio minuto, que voy a controlar yo, la lámina donde hay, pues creo que son en total 50 palabras. El equipo que termine antes de colocar las 10 categorías es el que, digamos, gana el juego. ¿Vale? Nuestros viejos quieren recuperar la memoria y las ciudades quieren recuperar la suya. El Museo del Pobo Galego guarda parte de la memoria ancestral para que no se pierda. El museo está ubicado en un viejo convento en el que llama la atención una triple escalera de caracol formada por 3 rampas helicoidales independientes, cada una de las cuales alcanza pisos distintos. Alarde arquitectónico si además se tiene en cuenta que cada escalón es de una sola pieza. En los alrededores de Santiago hay posibilidades de entrar en la Galicia escondida. Los jardines de este pazo, palacio en gallego, poseen una de las mejores colecciones de camelias de España. Plantas que tienen la peculiaridad de florecer en pleno invierno. Pocos jardines del mundo cuentan con su propia cascada. El río que atraviesa la finca alimenta un bosque de especies exóticas o la ordenada vereda de olivos centenarios. Nadie diría que esto es Galicia. No muy lejos hay otro pazo. En los jardines la naturaleza parece amaestrada, menos salvaje y irracional. El viejo lavadero. Espacios para la evocación y el murmullo. Aquí habla la Galicia que calla.
Dentro del propio Santiago, el Pazo de San Lorenzo muestra su misterioso claustro. Desde hace siglos, los setos de boj han sido podados siguiendo dibujos de símbolos cristianos. Impresionante. Junto a la Galicia vegetal hay una Galicia metálica. Santiago también es industria, y esta empresa es solo un ejemplo. Laboriosidad y precisión. Muchos de los autobuses urbanos de otras ciudades españolas se carrozan en las afueras de Santiago. Pero no todo es trabajar. A 30 kilómetros de Santiago, el Océano Atlántico acaricia tierras norteñas. Esta zona de la costa gallega todavía es razonablemente virgen y está llena de sorpresas interesantes, como el castro celta de Baroña, asomado al mar. Una persistente tradición religiosa hizo de Santiago lo que es. Aunque muchos cuestionan la autenticidad de la leyenda fundacional, lo cierto es que nadie duda de la evidencia de la ciudad misma. Santiago es. Sus calles, sus iglesias, su catedral y sus casas están ahí. Durante siglos y siglos, miles de manos han arrumbado millones de kilos de granito. Aunque los danzantes sean ligeros como el aire, Santiago pesa. El espacio urbanístico del casco viejo ha sufrido tantas modificaciones que es posible que un edificio del siglo XIX sea colindante con uno del siglo XII. En todo caso, el casco desprende una armonía cuyo elemento unitario es el granito. Hay una quintana de vivos, al igual que hay una de muertos. Inmensa plaza sobre lo que fue un cementerio. El Santiago que hoy disfrutamos le debe mucho a los arquitectos barrocos Domingo de Andrade y Fernando de Casas y Novoa. El barroco no solo está en rúas y plazas, sino en palacios e iglesias. El baldaquino rococó de San Martiño Pinario es sencillamente impresionante. El inmenso tamaño del templo está en consonancia con el del monasterio al que pertenece. San Martiño Pinario es uno de los monasterios más grandes de España. El propio recinto del monasterio da cabida a una exposición que muestra un Santiago cibernético, soñado o ideado. La exposición Galicia Digital es un pequeño parque temático de interiores que enseña a Santiago y Galicia como un paisaje de videojuego. Es una alternativa lúdica a la seriedad de tanto monumento. Según la tradición, en el siglo I la tumba de Santiago Apóstol fue abandonada en el bosque y descubierta por un eremita 6 siglos más tarde. La noticia dio lugar a una de las vías de peregrinación más importantes de la cristiandad, el Camino de Santiago. Santiago pasó de ser un pequeño pueblo a consolidarse como una de las más conocidas ciudades de la cristiandad. La imponente fachada de la catedral es solo un estuche. La razón es que la fachada barroca envuelve una de las joyas románicas de todos los tiempos. Pórtico de la Gloria, trabajo sublime del maestro Mateo.
en todos sus ángulos, la catedral tiene más puertas. Una de ellas, la Puerta Santa, solo se abre en los años santos compostelanos. En el interior trasladan el Botafumeiro. Confesores en todos los idiomas, ciudad de peregrinación. Para quien estuvo en verano, es muy posible que el templo evoque imágenes bien distintas. Los años santos se celebran cuando el 25 de julio, fiesta del apóstol, cae en domingo. Espectáculo colectivo que se disipa en los días de invierno de un año no jubilar. Cuando el mundo cristiano perdió el este, las cruzadas, Tierra Santa, se potenció el oeste, peregrinos, el Camino de Santiago. La figura de Santiago Matamoros hay que situarla en el contexto de que no solo se enfrentaban dos religiones, sino dos culturas, dos tradiciones distintas. Por eso la marcha triunfal de Almanzor en el año 997 y la destrucción de Santiago no tenía tanto un interés militar como político y en cierto sentido propagandístico. Toda la urbe gira en torno a la catedral y la catedral gira en torno a la cripta con los restos del apóstol. Compostela, Campus Stellae, campo de la estrella. Aunque hay otras, esta es la etimología más conocida. Desde hace poco se ha recuperado una costumbre medieval, visitar las cubiertas de la catedral. Antaño los peregrinos subían hasta aquí y en un pilón quemaban la ropa vieja, la ropa del peregrinaje, como un acto de purificación. Contiguo a la catedral, el mejor vestigio del románico civil, el Palacio de Selmírez, nombre de un remoto obispo, a la vez que señor feudal. Cocina de más de 1000 años. Salón del trono. En los capiteles restos fidedignos de una boda o un convite. Una de las cosas que llama la atención del visitante son las chimeneas. Parecen torres. Una gran chimenea es un símbolo de fácil lectura en la precaria sociedad del siglo XVIII. Aquí hay una gran cocina, se venía a decir. No se pasa hambre. La chimenea es, pues, un símbolo donde se representa la abundancia y, por lo tanto, el poder y el prestigio. Elemental y directo. En Santiago hay iglesias de mucho interés. La iglesia de San Francisco es espectacular, aunque mucho menos curiosa que la de Santa María del Sar, a la que Gonzalo Ballester comparaba con un barco varado cuyas cuadernas serían los arbotantes. Sin ellos, la iglesia se hundiría. A causa de problemas en la cimentación, estamos en uno de los templos más escorados de nuestra geografía. A 3 minutos del centro de Santiago hay un mundo que es otro mundo. Se pasa de la ciudad al campo en un paseo insignificante. El río Sarela se domestica cuando entra en la ciudad. En su ribera hay arquitectura de primera calidad. Partiendo de la estructura tradicional de una vaquería, se han desarrollado espacios muy sugerentes. Partimos de una posición de equilibrio en el cual la oferta y la demanda...
Santiago de Compostela, ciudad de canteros, maestros en el trabajo de la piedra. El peso de Santiago no es solamente físico, es también político. Santiago es la capital de Galicia desde 1982 y ciudad patrimonio por la UNESCO. Vitalidad y negocio, acción y religiosidad. Santiago no es una ciudad cualquiera, es un destino, consolidado por una larga tradición cristiana y señalado por una estrella. El centro de la ciudad es la plaza del Obradoiro, en cuyo perímetro cuadrangular están representados 4 poderes fácticos. 1. El poder religioso. 2. El poder de la universidad. 3. El poder político. Y 4. El poder económico. Poder económico representado por la fuerza emergente del turismo. El antiguo Hospital de los Reyes Católicos es hoy parador de lujo.